mismo episodio, pero primero se forma el sistema renal y luego la parte genital. Entonces vamos a empezar con lo renal. Como siempre, el periodo embrionario, tercera semana. Y el tejido de donde deriva es el mesodermo intermedio. Mesodermo intermedio. Si nos acordamos el mesodermo, recuerden que siempre tiene tres partes. El mesodermo paraxial, un mesodermo intermedio, su hoja lateral, su hoja visceral o somática. ¿Es así? Pues de este mesodermo intermedio es donde va a derivar todo lo que es el sistema renal y el sistema genital. De hecho, es lo único que deriva del mesodermo intermedio. ¿Ya? Entonces ese es su origen. Mesodermo intermedio. Pónganle nombre y apellido. Como siempre vamos a recordar la parte anatómica para ver de dónde viene. Vamos a dividir lo que es un sistema colector y un sistema excretor que ustedes ya llevaron lo que es riñón. Buenas tardes. Vamos a acordar de lo grande a lo pequeño. Empezamos con la uretra, la vejiga, uréter, esta parte la pelvis, empiezan los cálices mayores, los cálices menores a subdividirse hasta lo último que son los túbulos colectores, ¿no? En el parénquima renal. Esos túbulos colectores aquí terminan formando la unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. Entonces, la nefrona como tal, con todas sus partes, ¿okay? La cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal, todo esto es mi sistema excretor, ¿ya? Sistema excretor del riñón. Y a partir de mi túbulo colector, que va a ir a mis cálices menores, mayores, pelvis y uréter, es mi sistema colector del riñón. ¿Listo? Les aclaro esta división porque tiene distinto origen, ¿vale? Esa es la parte renal entonces en anatomía. Ahora, en embriología, el siguiente dibujo lo que va a hacer es recordar el tejido embriológico. Nuestro mesodermo paraxial, intermedio, hoja lateral, hoja visceral. Deriva entonces del mesodermo intermedio. Recordemos que hay crecimiento lateral del embrión, ¿no? Tanto cefalocaudal como lateral. En el momento del crecimiento lateral ya se separa mi mesodermo paraxial y queda solo el intermedio para formar el riñón. ¿Cómo lo va a formar? Forma un macizo, que es el siguiente dibujo que tenemos aquí. Forma un momento segmentado, un conducto y un tejido macizo. ¿Ya? Tiene estas tres cosas y tienen distinto nombre cada parte. Tenemos el pronefro, el mesonefro y el metanefro. Más o menos el dibujo está acá. En la parte cervical tenemos el pronefro. Y así como se los estoy mencionando es como aparece y luego va desapareciendo. ¿De acuerdo? Primero se forma el pronefro. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Al inicio de la cuarta semana. ¿En qué parte está? En la región cervical. ¿Qué función tiene este pronefro? Ninguna. ¿Listo? Desaparece, se atrofia, no queda nada. Simplemente es como una guía del camino de lo que va a continuar después. Perdón, ese es el... Le sigue el mesonefro. El mesonefro aparece después a finales de la cuarta semana. Tiene tanto una parte segmentada como una parte maciza. Mesonefro. A finales de la cuarta semana. ¿Ya? ¿En qué lugar se encuentra? Tanto torácica como lumbar. Se dice que incluso hasta 33 corpúsculos tiene. ¿Listo? Ahorita vamos a ver su función. Y el último tejido, que es este, totalmente macizo, se llama metanefro. ¿Ya? Todos son derivados de ¿quién? Del mesodermo intermedio. Este aparece en la quinta semana. Y este es el llamado riñón definitivo. ¿Qué elementos más hay? Hay un conducto. Este conducto como tal, que va desde la región cervical y desemboca en esta parte, que se llamaba lo último del intestino posterior, ¿se acuerdan? Cloaca.
que desemboca hasta ahí tiene su nombre. Lo vamos a ver aquí. Conducto mesonéfrico. O conducto de Wolff. ¿Listo? Tiene esos dos nombres, el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, que desemboca hasta aquí. Luego recuerden que mi intestino posterior se dividía, ¿no es así? Se formaba un tabique. ¿Se acuerda el nombre del tabique? Tabique urorectal, ¿no? Que es mesodermo, eso termina separado. Y este segmento de aquí ahora cambia su nombre. Este que ya pasó a ser hilo renal se llama seno urogenital. ¿Listo? Este segmento de acá. Recuerden que esto era el alantoides, todo esto es el seno urogenital, y aquí va a formar la uretra. Pues ahí termina desembocando mi conducto mesonéfrico. ¿Listo? Una vez que se separa. Repito, todo esto es el intestino posterior, hasta este momento es cloaca. ¿En qué momento se separa? En la séptima semana, ¿no es así? Forma estos dos elementos, aquí el recto, continúa con el intestino posterior, y esta parte que se separó ahora se llama seno urogenital. ¿Ya? Tiene tres partes, esto que conocemos como el alantoides, esta parte de la pelvis que es el seno urogenital y la uretra. ¿Ok? Ahí va a desembocar mi conducto mesonéfrico. ¿Qué más tiene mi conducto mesonéfrico? Este conducto mesonéfrico o de Wolff tiene estas partes llamadas túbulos mesonéfricos. También lo van a encontrar en su libro como corpúsculos renales. ¿Ya? Si le hacemos un corte aquí, un corte transversal al embrión, esta es la imagen que tenemos. Como si le hiciera un corte aquí, ¿se entiende? ¿No es así? Y lo viéramos al medio, aquí está mi conducto mesonéfrico, este mismo, y vemos el túbulo cómo se va uniendo y formando algo parecido a la nefrona. Va adoptando esa misma forma de S, dice, miren. Y se parece tanto a la nefrona, que incluso la aorta le da un vaso sanguíneo, para parecer glomérulo. ¿Ya? ¿Eso qué se llama? Repito, estos son los túbulos mesonéfricos o corpúsculos renales. Es en la parte segmentada acá. Y diera a entender que van a ser nuestras nefronas, pero no. Este tiene funcionalidad solamente en el varón y tiene una función sexual, que la vamos a ver después en desarrollo sexual. Y en la mujer desaparece, ¿de acuerdo? Repito, en este segmento se forma el conducto mesonéfrico y los túbulos mesonéfricos o corpúsculos renales. ¿Ya? X número, 33, 43, no importa. Con la apariencia de una nefrona, pero no tienen función renal, no funcionan como una nefrona. ¿Ya? ¿Quién va a formar la nefrona? Mi sistema excretor. El último tejido, el metanefro. ¿Ya? La nefrona definitiva, que sí tiene función renal como sistema excretor, viene de aquí del metanefro. ¿Está bien? Por eso se llama riñón definitivo. ¿Estamos? Hasta ahí. Bien, ¿qué pasa después? ¿Por qué mencioné este conducto mesonéfrico? Porque es de ese conducto mesonéfrico que va a salir un pequeño brote, como un tallo. Y se va a unir con el metanefro. De hecho, lo va a invadir. Es un tallo que va a invadir ese tejido último que es el metanefro. Lo vamos a ver en este video. Esto solo les muestro para que vean que es a ambos lados. ¿Recuerdan? Los conductos a ambos lados. Son dos. ¿Ya? Los conductos mesonéfricos, los túbulos mesonéfricos. ¿Ya? Desembocando aquí en el seno urogenital, los dos. Ok. Entonces, aquí todavía la cloaca, no se ha separado. Tenemos el conducto mesonéfrico llegando aquí al seno urogenital y el brote. Una yema ureteral o brote ureteral. ¿Listo? Como dijimos, sale del mismo conducto mesonéfrico. Ese brote va a invadir a mi último tejido. ¿Qué se llamaba el último tejido? Metanefro. Ya ustedes van imaginando y van viendo la forma del riñón, ¿no? Ya saben que entonces todo es el futuro uretra. Y así como lo invade, se ramifica aquí, para hacer en un futuro los cálices mayores, los cálices menores. Y además de ramificarse, es la que va a hacer el ascenso del riñón, porque todo esto ocurre aquí abajo. ¿Listo? Y empieza a subir a la región
¿Está bien? Entonces, resumiendo la parte del sistema excretor del riñón, ¿de dónde deriva? ¿De dónde viene el sistema excretor? O sea, la nefrona, del metanefro, ¿cierto? Ese es su origen. Y mi sistema colector, que me refiero a uréter, pelvis, cálices mayores, cálices menores, ¿de dónde deriva? Del conducto mesonéfrico, del conducto mesonéfrico a través de este brote ureteral. ¿De acuerdo? Son dos lugares distintos. ¿Ya? Vamos. Este dibujo muestra eso, cómo se va ramificando, cómo este brote va invadiendo el metanefro y ramificándose cálices mayores, cálices menores, que sea hasta el último, hasta el túbulo colector, hasta el último que es la nefrona. Y este también del acno, ¿de acuerdo? Por eso lo puse en dos colores, para que recalque el doble origen que tiene. Vemos, este es este brote ureteral que vino del conducto mesonéfrico, ¿no es así? No se han perdido, es el mismo brote invadiendo ese parénquima del metanefro. Y en el metanefro están esas vesículas formando las nefronas. ¿Listo? Hasta la nefrona final, hasta mi sistema excretor. ¿Ya? Que se une aquí al túbulo colector. ¿Se entiende lo que pasó? Y eso es lo que forma el riñón. ¿Listo? Por eso, este pronefro no tiene funcionalidad renal. Y este mesonefro tampoco tiene funcionalidad renal. Entra en genitales, específicamente masculinos. Sin embargo, sí tiene estos túbulos, después vamos a ver para qué están, parecidos a una nefrona. Incluso los llaman corpúsculo renal, pero les aclaro para que no se confundan, no tiene función renal. ¿Ya? ¿De dónde sale mi nefrona? Del metanefro, de este uno, de este se forma. ¿Listo? Las nefronas. ¿Se entendió ahí? No se confunden, ¿no? ¿El conducto mesonéfrico viene del mesonéfrico? No, todo esto es conducto mesonéfrico. Se llama mesonefro, pero no viene del mesonéfrico. Es un conducto largo, desde la región cervical está desembocando hasta el seno urogenital. ¿Ya? Hasta ahí está. Se llama conducto mesonéfrico de Wolff. ¿Vale? Aparte, estoy hablando de 3 tejidos macizos que están divididos y otros son macizos, que son pronefro, mesonefro, metanefro. ¿Ya? Esto que está subdividido como corpúsculo se llaman túbulos mesonéfricos también. ¿Está bien? No se chipa, ¿no? Vale. Pronefro, mesonefro y metanefro. Porque recuerden que el sistema renal definitivo, tanto el excretor como el colector, viene del metanefro y el colector viene de la yema ureteral que deriva del conducto mesonéfrico. ¿Cierto? Se parecen los nombres, no se confunden. ¿Ya? Ahora, tenemos este dibujo. Mi conducto mesonéfrico se identifica, ¿no? Mi brote ureteral y metanefro, ¿cierto? Ahora, esto tiene que desembocar en la abertura vejiga, es decir, en el seno urogenital. ¿Cómo lo va a hacer? Porque de momento está conectado al conducto mesonéfrico. En este momento crece el seno urogenital, invade este tejido, es como si creciera y lo atrapara los dos tubos, ¿de acuerdo? Y ahí adentro se separan. Se separan finalmente para que tenga una salida independiente y sea el futuro uréter, ya lo ha elevado y ya lo ha ramificado. Y este conducto mesonéfrico desaparece en la mujer. En el hombre persiste. Va a ser el futuro conducto deferente cuando se acuerdan genitales en la parte de anatomía. ¿Está bien? Vemos de nuevo el dibujo. Viene como un brote ureteral. ¿No es así? Este seno urogenital va a crecer. Y ahí adentro es donde se van a separar por fin. ¿Listo? Y va a desembocar donde debe desembocar el uréter en el seno urogenital, la futura vejiga, como debe ser. ¿No es así? Y este conducto mesonéfrico ya tiene otra parte, otra salida diferente. En el hombre. En la mujer esto desaparece. ¿Ya? Y esto muestra lo mismo. El brote, saliendo del conducto mesonéfrico, crece este segmento, lo separa por dentro y encima sube, ¿no es así? Sube el riñón, sube toda esta parte de arriba que es el uréter y deja el futuro conducto mesonéfrico aquí abajo. Aquí se va a formar la próstata. ¿Ya? Son las 3 partes del seno urogenital y la deltoides, lo que va a ser la parte pélvica y de lo que va a ser la futura ureter.
video y con eso queda más claro. Espero que el video no se me corte porque se ha estado cortando en las anteriores clases. Parece que eso sobrecaliente y no deja el video. Vemos el corte transversal, ya sabemos las tres hojas embrionarias de la gastrulación: endodermo, mesodermo, endodermo. Está bien, lo levantó. No aguante ese peso, no se puede. Vamos a probar una vez así. ¿Ya la plataforma? Siempre le pongo todo en la plataforma. Como pueden ver cómo está en la plataforma. Vamos a ver si una vez más se logra ver. Empieza el crecimiento lateral del embrión para separar ese mesodermo, la parte paraxial de la lateral. En ese corte transversal se ven dos piezas de vaina o cordón metrogénico. Ven los dos conductos mesonéfricos, ¿sí? Desembocando en el seno urogenital. Chao. Reconocen aquí el alantoides, el intestino posterior, ¿no? En la parte de la cloaca. De ese modo va creciendo, ¿qué es? Cefálico y caudal. Se va formando el conducto mesonéfrico, está completo. ¿Qué se llamaban estos pedacitos? Túbulos mesonéfricos. ¿Sí? O corpúsculo renal. Y así es como se ve, más o menos el dibujo que les hice ahí, pero se refiere a esto. ¿De acuerdo? Mi conducto mesonéfrico y el corpúsculo renal. ¿Qué tejido es este? Es el metanet. El metanéfrico. ¿Que va a formar mi futuro qué? ¿Sistema? Externo. ¿Ya? De ahí van a salir las neuronas. Ya me aguanto el peso. ¿Les queda bien? Bueno, lo van a ver. Vamos a utilizarlos. Ahora, el metametro entonces va a originar tanto las neuronas como el riñón. Ajá. Parénquima renal. Exacto. Todo eso. ¿Ya? ¿Y el conducto mesonéfrico o WOT, ese va a formar lo mismo o? No. Ahora vamos a ver lo que va a formar en el hombre. En la mujer nada. Ah, ya. Ya, porque el sistema renal ya está formado tanto en el hombre como en la mujer. ¿Listo? Ya. Vamos a recordar entonces la definición del sexo. ¿Qué es lo que define el sexo en el ser humano? La parte cromosómica, ¿no es así? Sí. Cromosomas, yo te llevo la embriología 1. ¿Quién aporta el sexo? ¿El papá o la mamá? No lo dudes, ustedes lo saben. X ocurre en la fecundación, ¿no es así? Y el ¿qué más define el sexo? La formación de gónadas. Las gónadas femeninas, ¿cuáles son? ¿Bien? Y en el hombre, Testículo. testículos. ¿Listo?
¿Listo? Y genitales, tanto externos como internos. ¿Listo? Estas tres cosas definen el sexo. ¿Listo? No es una sola. Hay que desarrollar estas tres. Y las patologías también se alteran en alguna de estas tres escalas. Eso lo vamos a ver en patología. De momento esto es lo que define el sexo. Esto no vamos a repasar porque ya saben en embriología 1 vamos a ver formación de las gónadas. Y así se forma exactamente. Primero gónadas, luego los conductos genitales y por último genitales externos. ¿Ya? En esa secuencia es justamente como se va formando en el tiempo también. Hay un momento en que tenemos una misma estructura tanto hombres como mujeres. En este mismo dibujo donde aquí formamos la parte renal, crece otra pequeña protuberancia que es donde se forman las gónadas. Pero es el mismo tejido, sigue siendo el mesodermo intermedio, ¿de acuerdo? Y adelante de él se forman las gónadas. Y tiene unas células que migran, vienen de otro lado. Son las famosas células, aquí las voy a escribir, germinales. Primitivas o primordiales o primarias. Lo van a encontrar en el libro que pone directamente así. ¿Listo? CGP, células germinales, primitivas, primarias. ¿Dónde se forman esos? En el saco vitelino, acuérdense, todo eso que estaba afuera, el saco vitelino. Migran esas células hasta el intestino posterior. En el intestino, vienen de aquí el saco vitelino. En el intestino posterior utilizan el mesenterio y de ahí se acomodan en la cresta gonadal. Quedan aquí, ¿de acuerdo? Pero aquí en esta cresta también tenían un epitelio. Esta cresta, esta gonada tenía su epitelio que envuelve estas células como unos cordones. De hecho se llaman cordones gonadales. ¿Ya? Y en ese mismo tejido, no migró de ningún lado, sino oriundo de ese tejido que estaba ahí formado, hay otro tipo de células del estroma. Hasta este momento, esta cresta gonadal tiene estos tres tipos celulares, tanto en hombres como en mujeres. ¿Listo? Este es lo más primitivo. Hasta la séptima semana. A partir de la séptima semana, allá, el cromosoma XX o XY me va a definir lo que pasa en un varón y lo que pasa en la mujer. ¿Listo? Voy a hacer el mismo dibujo. ¿Qué pasa en el sexo masculino? ¿Qué es lo que describe mi libro? Vienen mis células germinales primitivas aquí en la cresta gonadal. Ya sabemos cómo migraron, ¿no es así? Desde el saco vitelino, intestino posterior, mesenterio y se alojan ahí. Esto van a ser los futuros espermatozoides, ¿ya? Y hay un cuadro ahí que describe todo eso. Ahorita vamos a poner cuadro de libro. Y dice que se forman crestas medulares. Cuando dice medular, quiere decir que el tejido está yendo hacia adentro. Estas exactamente. ¿Listo? Medulares. Y también me dice que ese epitelio, porque son células de este epitelio, se engrosan, ¿es así? Para la túnica arquigina. ¿Ya? Todo eso está pasando. Estas células del epitelio pasan a ser las células de Sertoli. Y las células que estaban aquí, las oriundas del parénquima, leyes. ¿Ok? Hasta ahí. Hombre. ¿Qué pasa en la mujer? Si es una mujercita, dice que tiene mi libro, les explico lo que dice el libro y cómo lo vamos a interpretar. Que hay un crecimiento cortical y degenera, mejor dicho, el crecimiento medular. ¿A qué se refiere con eso? Que no crece para adentro, sino más superficial. Así de sencillo, ¿ok? Ya se degeneran esas crestas. Y hay un crecimiento aquí cortical. No hace esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas células germinales primordiales quedan encerradas aquí. Y ese es el conocido folículo. Esas células germinales primordiales son ahora las ovogonias. Y esas células del epitelio, este que estaba aquí,
desaparece. ¿Listo? En el hombre se va a engrosar la futura túnica albuquínea que aquí desaparece. Estas pasan a ser las células foliculares. Y quedan las que estaban en el estroma, que se llaman células del estroma que quedan aquí. ¿Listo? Las de la teca. Cada uno con su secreción hormonal. Eso ocurre después de la 7ª semana. ¿Listo? Esa diferenciación. Ese es el cuadro que tienen en su libro. Ahora lo vamos a poner. Esto lo saqué de un video y lo vi muy bonito, muy bien explicado. Este es el cuadro, esto mismo es lo que dibujamos ahí, ¿de acuerdo? Esto es en su libro. Hay un momento de gónadas indiferenciadas, ¿no es así? En la 7ª semana. De ahí para adelante ocurre la diferenciación definida por el cromosoma. Si voy a formar testículo, dice, los cordones medulares se desarrollan. Cordones medulares. Recuerda el crecimiento para adentro. ¿Ya? No hay cordones corticales. Ya sabemos que no se forman cordones corticales. Y la túnica albuquínea gruesa. Este epitelio del estroma se gruesa. Esa es la futura túnica albuquínea. ¿Vale? Pero si vamos a formar los ovarios en el sexo femenino, que dice, los cordones medulares degeneran, no va a crecer hacia adentro. Sin embargo, los cordones corticales se desarrollan. Pareciera una cosa muy complicada, pero lo único que dice es que no crece hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Listo? Y no hay túnica albuquínea. Sencilla, ¿no es así? Este mismo dibujo es lo que está en ese cuadro. Entonces, antes de la 7ª semana, es un momento de gónada indiferenciada. Tenemos lo mismo. Y a partir de ahí depende del cromosoma si vamos a formar testículos o vamos a formar ovarios. ¿Se entiende el desarrollo gonadal? ¿Sí? 7ª semana. ¿Ya? ¿Qué sigue entonces después de que desarrollamos las gónadas? Conductos. Todo tiene conductos. En este mismo dibujo, aquí ya tenemos un conducto que lo conocemos. ¿Qué se llamaba este conducto? Mesonéfrico. Es el único conducto que mencionamos en la clase. Conducto mesonéfrico. Se los vuelvo a escribir. ¿Cuál es su otro nombre? ¿Listo? Pero se forma otro conducto que no conocíamos, una invaginación en este tubérculo genital. Es como si se entrara para adentro, cuando digo invaginación, hace esto y se forma otro conducto. Voy a poner el rojo. Aquí se forma otro conducto. Ese se llama paramesonéfrico o conducto de Müller. ¿De acuerdo? Entonces hay dos conductos y dos conductos. En total 4. ¿Listo? Los conductos mesonéfricos, que ya lo vimos en la parte renal, y los conductos paramesonéfricos. Los conductos mesonéfricos, les dije dónde se degeneran, en el sexo femenino o masculino. Femenino, ¿de acuerdo? Estos degeneran, no los necesitamos. Para eso formamos otro conducto que es el paramesonéfrico o de Müller. Y ese conducto paramesonéfrico de Müller, igual está aquí a ambos lados, se van a unir en su parte caudal. Pónganse, aquí está uno, ya se secó. Y se van a unir en su parte final. Vayan deduciendo. ¿Para qué se unirían? ¿Qué va a formar? Estamos en la parte genital. En la vagina. Ya formamos. Estamos en conducto. La vejiga. ¿Qué tiene la mujer? Las trompas. El útero. Hay niñas. El útero. ¿De acuerdo? De estos conductos paramesonéfricos, futuras trompas de falopio, ya el ovario lo hemos formado en gónadas. ¿De acuerdo? Ahora estamos en los conductos. Al final se unen en su parte caudal para formar el útero. Todo el útero. ¿Y qué parte más? ¿Qué le sigue al útero? ¿La serie? Sí, serie, ¿sí? Vagina. ¿No es así? Vagina.
va a formar el tercio superior de la vagina también. Todo esto tiene el mismo origen, el conducto paramesonéfrico. ¿De acuerdo? El tercio inferior de la vagina, que yo no tengo color. Después le pregunto el origen de la vagina y están solo rojos sin saber. Aprendan, son médicos. El tercio inferior de la vagina, ¿de dónde sale? Sale directamente de aquí, del seno urogenital. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tejido es este del intestino? ¿Qué tejido embrionario? Ectodermo, mesodermo, endodermo. El epitelio intestinal, endodermo. Entonces, la vagina, al igual que otros tejidos, tiene doble origen. ¿De acuerdo? Y se describe así el tercio inferior, endodermo, porque sale directamente del seno urogenital. Pero el tercio superior, sabemos que sale del conducto paramesonéfrico, ¿de acuerdo? Que es mesodermo intermedio. Por eso tiene doble origen. ¿Estamos? Listo. Eso ocurre en la mujer. ¿Qué ocurre en el hombre? En el hombre no se forma este conducto. O se está por formar, forma un remanso y luego desaparece porque no lo necesita. En el hombre persiste ¿cuál? El conducto mesonéfrico con sus túbulos mesonéfricos. ¿De acuerdo? Este no desaparece, pero tienen distintas funciones. Están acá, ya se formó el conducto y se formó el túbulo. ¿Listo? Esta parte del túbulo van a pasar a ser los conductos eferentes, desembocando en este único conducto mesonéfrico que va a ser el conducto deferente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos formado el testículo, forma la red testicular y termina en los conductos eferentes. Eso ya es anatomía. Los conductos eferentes van a formar el conducto deferente. Todo esto es el conducto eyaculador y la vesícula. ¿De acuerdo? Todos sus conductos tienen el hombre. Por eso no degenera en el hombre, se mantiene su conducto de Wolff o su conducto mesonéfrico. Pero no tiene función renal. ¿Se entiende? Vino de este tejido renal, pero no tiene función renal, sino formación sexual. Repito, el conducto mesonéfrico de Wolff pasa a ser ¿qué? El conducto deferente. ¿De acuerdo? Y los túbulos mesonéfricos pasan a ser ¿qué? Conductos eferentes. Aquí vemos a la mujer que esto como es un dibujo. ¿Listo? Ahora las gónadas, esto desaparece, no nos interesa. Hemos formado el propio conducto paramesonéfrico que se unió al final para formar esto. ¿No es así? Las trompas de falopio, útero, el tercio superior de la vagina. Es lo que hemos formado aquí con un conducto paramesonéfrico. Si ustedes tienen un libro de colores, van a ver que quedan algunos residuos azules aquí, que tienen nombres raros, paraóforos, poróforos, etc. ¿Qué son? Son residuos que quedaron de mi conducto. ¿De quién creen? De mi conducto mesonéfrico. Son residuos que quedaron. Si pongo en internet preguntas de embriología, hay estas preguntas. ¿Qué es el paraóforo? Y ahí ustedes se quieren pegar un tiro. Son residuos del tejido que quedaron de mi conducto mesonéfrico, que yo ya sé que en la mujer no debería haber, debería desaparecer, ¿no es así? En la mujer solo queda el paramesonéfrico. Lo mismo pasa en el hombre. Ya hemos formado el testículo, ya ha habido el crecimiento medular, forma la red testicular, desemboca en mis conductos eferentes. ¿Qué era antes estos conductos eferentes? ¿Qué se llamaban antes? Exacto, los túbulos mesonéfricos, es lo mismo. Todos esos túbulos mesonéfricos que ahora se llaman conducto eferente, desembocan en un solo conducto llamado conducto deferente, que se llamaba antes conducto mesonéfrico de Wolff. ¿De acuerdo? Es lo mismo, lo que pasa a ser en el hombre. Y si ustedes logran ver en anaranjado, quedan algunos residuos en mi conducto paramesonéfrico, que tiene distinto nombre. Este pedacito de acá es el apéndice testicular, este es el folículo prostático, que son nada más residuos que quedaron de mi conducto paramesonéfrico. ¿De acuerdo? Hay que ver los dibujos en detalle.
¿Se entendió lo sexual en conductos? Ya vimos formación de gónadas y ahora formación de conductos. Con que se acuerden que la mujer es el conducto paramesonéfrico o de Müller, ¿de acuerdo? Y en el varón, conducto Mesonefro o de de Wolff. Wolff. Se entiende lo que forma cada uno. ¿Sí? Ya. De hombres Genitales y- externos. Lo último, ya en las 12 semanas formamos gónadas, formamos los conductos, nos faltan genitales externos. Al igual que las gónadas tienen un periodo indiferenciado, tenemos lo mismo en este periodo, 12 semanas. Y de ahí para adelante recién empiezan los cambios. Por eso no se puede definir el sexo después de esto. El ultrasonido. Estos son los elementos primitivos que todos tenemos, ¿de acuerdo? Un tubérculo genital, los pliegues cloacales o membranas cloacales y las protuberancias genitales. ¿Listo? Solo esos tres elementos quiero que se acuerden. Y van deduciendo qué pasa en el sexo masculino. Conocen la forma de los genitales externos. Sé que el tubérculo genital se agranda y mis pliegues cloacales tienen que cerrarse, ¿no es así? Eso va a formar el pene, esto tiene que cerrarse y esto se agranda. Cuando no se cierra esto es una patología que vamos a ver, son las epispadias y epispadias. ¿Ya? Después lo vamos a ver en patología, pero eso es lo que tiene que hacer, cerrarse y crece. ¿Y qué pasa al hacer mis protuberancias genitales? Es el tejido de afuera. Las bolsas testículos, ¿no? Las bolsas escrotales. ¿Ya? ¿Y qué pasa en la mujer? Esto pasa a ser los labios mayores. ¿Qué pasa a ser mis pliegues cloacales? Los labios menores. Y no se cierra, tiene que permanecer abierto. ¿Y qué pasa con mi tubérculo genital? El clítoris. El clítoris se atrofia y forma el clítoris. Sencillo, ¿no es así? Repito, entonces hay tres elementos en las 12 semanas que todos tenemos, primitivos. El tubérculo genital, los pliegues cloacales y las protuberancias. ¿No es así? Y depende si es sexo femenino o masculino, van a venir los cambios. En el sexo masculino, ¿qué le pasa al tubérculo genital? Era el pene. Es el futuro pene, va a crecer, se va a cerrar junto con los pliegues cloacales, ¿no es así? Y va a formar el pene. ¿Qué le pasa a las protuberancias? Los testículos. Se convierte en las bolsas escrotales, ¿no es así? Donde va a alojar el testículo. ¿Qué pasa en el sexo femenino? Mira los labios mayores. Las protuberancias genitales, pero puedo contar así, protuberancias genitales, ¿qué pasa en el sexo femenino? Labios mayores. Labios Los mayores, mayores. correcto. ¿Qué pasa en los pliegues cloacales? Labios menores. Labios menores, ¿y qué le pasa a la protuberancia Los genital? clítoris. Se atrofia y forma el clítoris. Más sencillo, genitales externos, ¿sí? Acá hay un dibujo que al copiarlo no sé por qué sale borroso, pero esos son. ¿De acuerdo? Solo estos tres elementos, lo que pasa en el hombre y lo que pasa en la mujer. Lo mismo, ¿de acuerdo? Formas en los testículos, los pliegues cloacales se cierran y el tubérculo para formar el pene. Fácil, ¿no es así? Y en la mujer se mantiene abierto, los labios mayores, labios menores, el pene. ¿Va? Más rápido cambios genitales. Solo si quiero que se acuerden bien el tiempo en que se define esto. Después de las 12 semanas. ¿De acuerdo? Ese es el periodo indiferenciado. Hasta ahí todos tenemos lo mismo. En caso de gónadas, tenemos lo mismo en la 7ª semana. Y después recién empieza a diferenciarse. Para que no se confundan, periodo indiferenciado gonadal de periodo indiferenciado de genitales. ¿Está bien? ¿Entienden? Repasamos todo. Renal genital. Primero se forma el sistema renal y luego genital. ¿De qué tejido embrionario deriva? Tanto Mesodermo. mesodermo intermedio, correcto, a partir de la 3ª semana. Se forman tres tejidos primitivos. ¿Qué se llama? Pronefro, mesonefro y metanefro. Muy bien. Además hay el conducto mesonéfrico. ¿De dónde a dónde va ese conducto mesonéfrico? Desde la parte cervical hasta el seno urogenital, desemboca hasta el seno urogenital, ¿no? Y también se forman los túbulos mesonéfricos. ¿Es así? Túbulos mesonéfricos. Muy bien, el pronefro, ¿qué función tiene? Desaparece. El mesonefro, desaparece en la mujer. ¿Cómo lo explicaría? El mesonefro, ¿qué función tiene? No tiene función de nada. En la mujer no tiene función, desaparece. ¿De acuerdo? ¿Tiene el nombre?
En el hombre tiene una función. ¿Cuál? Formación sexual. Y ahí describen. El conducto mesonéfrico pasa a ser ¿qué? ¿Qué es en un futuro? Ya vimos genital, así que ya sabemos lo que pasa a ser. Conducto deferente. ¿Ok? El conducto mesonéfrico, conducto deferente. Y mis túbulos mesonéfricos o corpúsculos renales, que así está su libro, ¿qué pasa a ser? Estas cositas. Sí, túbulos mesonéfricos. ¿Qué pasan a hacer en el hombre? ¿Qué terminan formando? ¿Qué terminan formando? Tiene una función en la formación de genitales. Conductos eferentes, ¿ok? Repasen anatomía genital, sobre todo masculina, porque es la que tiene más conflictos. ¿Ya? De la mujer más sencilla. Repito. El conducto mesonéfrico, ¿qué pasa a hacer en el hombre? Conducto Deferente. Diferente. Y los túbulos, Conducto diferente. conducto eferente. ¿Listo? No se confundan. ¿Y en la mujer? Nada, Desaparece. desaparece. ¿Ya? Listo. Metanefro, el último tejido. ¿Qué forma el metanefro? La nefrona. O sistema excretor. Ambos está respondido bien. ¿Ok? Nuestro sistema excretor o la nefrona es lo que forma. ¿Cómo se forma el ureter? ¿Cómo explicaría la formación del ureter? Una yema ureteral, un brote. ¿De dónde salió ese brote? Del metanefro. Del conducto. Metanefro. Del conducto Mesanefro. mesonéfrico. De este conducto salió esta yema ureteral. ¿Qué pasa a ser? El ureter. El ureter. ¿No es así? Ya. Renal, ahí lo dejamos. Genitales. Vamos a formar gónadas, conductos y genitales externos. Las gónadas tienen un periodo indiferenciado de 3 tipos celulares. ¿Cuáles? Las células germinales primitivas son las importantes. ¿De dónde vinieron? Saco vitelino. ¿Qué más? Siguen viajando. De la. Intestino posterior, muy bien. ¿Y luego? Por el mesenterio dorsal. Listo, llegan a la cresta gonadal. No hay problema. Células germinales primordiales. ¿En el hombre son qué? Las. Espermatogonios, los espermatocitos, ¿no? ¿Y en la mujer? Ovogonios. Muy bien. El epitelio de esa cresta gonadal forma estos tubérculos, ¿no es así? ¿Qué terminan siendo en el hombre? ¿Células de? ¿Y en la mujer? Folículo Folículos. circular. ¿Ok? Todo esto es el folículo primordial. Y finalmente, las células del estroma, que su libro dice así, células del estroma, que son las que estaban en ese tejido, así que no se chiste. ¿Qué termina siendo en el hombre? Lady. ¿De la mujer? Células de la teca, con función de secreción hormonal. Ya, cada uno tiene su función. Ese es el 3 tipos celulares que están en las gónadas. Se diferencian a partir de la 7ª semana. Vamos a los conductos. Se forma el conducto mesonéfrico, que ya estaba formado porque lo vimos en renal, pero se forma un nuevo conducto que se llama ¿qué? ¿Conducto de Müller o paramesonéfrico? Muy bien. En el hombre, ¿cuál conducto se degenera? Puede ser una pregunta. El paramesonéfrico, correcto. Solo se queda el de Wolff. ¿Y en la mujer, qué conducto se degenera? ¿Pero qué conducto se degenera? El mesonéfrico. ¿De acuerdo? Queda solo el paramesonéfrico y se une de manera caudal para formar ¿qué? Útero y La trompa uterina. tercio superior de la vagina. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale el tercio inferior? Endodermo. Exactamente el seno genital. ¿Listo? Se forma un brote ahí, de ahí sale. Ahora vamos a ver si este video sale o me lo va a cortar. No quiere, me lo va a cortar. Bueno, ya lo ven en plataforma los videos. Les aconsejo que vean los videos porque hay que ver el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí?